Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a realizar una telecapacitación dirigido para todos los personales de salud que lleva como título Método de diagnóstico de tuberculosis. Quien les habla es la doctora Esther Morales Castilla, médico residente de segundo año de neumología del Hospital Nacional Azar Obispo Loaiza. Como saben, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa contagiosa más frecuente en nuestro medio. Por ello es muy importante conocer, ¿no?, los diferentes métodos de diagnóstico de tuberculosis que ha ido avanzando durante el tiempo. ¿Por qué? Porque la finalidad es realizar un diagnóstico temprano y precoz, ¿no?, para que así todos los pacientes sean beneficiados y lleven un tratamiento, ¿no? Vamos a empezar con diagnóstico de una infección de tuberculosis latente, que va a haber dos tipos, que es la prueba cutánea de tuberculina, el PPD, y el otro es el IGRA. El PPD es conocido por la mayoría de nosotros, que se va a basar en la reacción de hipersensibilidad retardada, que consiste en una inyección intradérmica de 0,1 mililitros de antígenos del complejo, ¿no?, del Mycobacterium tuberculosis, que esto es colocado en la superficie anterior del antebrazo. El diámetro de la ondulación se mide a las 48-72 horas de haberse colocado la inyección. La interpretación del resultado va a ser positivo si el diámetro de esta ondulación va a ser de 10 milímetros a más. Pero en pacientes inmunosuprimidos, ya sean pacientes con VIH, desnutridos, corticoterapia prolongada o que lleven un tratamiento antineoplásico, este valor va a ser menor, ¿no?, de lo normal, que es de 5 mililitros o más. En los ensayos de liberación de interferón gamma, que lleva sus siglas IGRA, estos nos van a permitir, son producidos en sí por las células T sensibilizadas por antígenos específicos del Mycobacterium en el suero. Esta prueba requiere lo que es una extracción de sangre. En comparación referente a la sensibilidad de la prueba con la tuberculina, van a tener similares, no hay, o sea, no hay uno que sea mejor que otro, ¿no? Son similares la sensibilidad. Pero en referente a el IGRA tiene mayor especificidad. Y en sí, en la diferencia también con el otro, que esto no requiere una segunda visita para la interpretación. La interpretación de estas pruebas van a ser positivas, negativos y determinados, ¿no? ¿A qué decimos una IGRA positivo? Va a ser indicativo de una infección y debe descartarse la enfermedad de tuberculosis, ¿no? Y determinado en sí es menos del 5% de todas las pruebas, especialmente se ve en niños menores de 2 años. El diagnóstico de tuberculosis va a haber visión directa, cultivo de secreciones, pruebas para la detención de resistencia, ¿no? En la visión directa tenemos lo que son la microscopía, o sea, la vaciloscopía. En los cultivos ya lo voy a explicar, en los cultivos en medios sólidos y líquidos, y la detención de resistencia, ¿no?, que son las pruebas moleculares que han salido. En primer lugar, primero vamos a explicar cómo se recolecta la muestra, ¿no? ¿Qué características debe tener? El frasquito del esputo para la toma de muestras tiene que tener una boca ancha, más de 50 mililitros de diámetro, una capacidad entre 30 y 50 ml, un cierre hermético con una tapa rosca y un material de plástico transparente y resistente. El envase tiene que estar escrito, rotulado, el nombre del paciente, el día en que fue la toma de la muestra y qué tipo de muestra es, ¿no? Ya sea esputo, ya sea aspirado gástrico, aspirado traqueal, o ya sea en heces, hay que colocar ahí. También es importante explicarle al paciente las indicaciones, ¿no?, para tener una buena muestra, ¿no? Pedimos que el paciente inspire profundamente, llenando sus pulmones de aire, tanto como sea posible, y retenga el aire un momento. Expulse el esputo con un esfuerzo de tos, tratando así de arrastrar todas las secreciones del pulmón. Se recogen el esputo dentro del envase y esto se repite esta operación entre otras 2 veces más. Se limpia el estéreo del envase con un pañuelo y muy importante el lavado de manos, ¿no? Por lo menos se requiere que esta prueba se recolecte para analizar al menos 3 muestras de esputos matutinos consecutivos. Tiene que ser en ayunas, en las mañanas. De manera óptima se pide alrededor de 5 a 10 ml, pero un mínimo de por lo menos de 3 mililitros. Estas son las características. Se recomienda de que no sea sanguinolenta, de que no sea saliva, ¿no? Por eso se explica al paciente cuál es
cuál es la manera correcta de recolectar la muestra. Otro también método para recolectar la muestra es la broncoscopía. Este procedimiento se puede usar para extraer esputo también mediante un lavado bronquial. El rendimiento de esta prueba es solamente 77% y esto va a ser reservado si no hay otras formas de recolectar muestras, ¿no? Sobre todo en pacientes que su baciloscopía han salido negativos y presentan clínica de tuberculosis o presenten una radiografía normal o una tomografía normal que es sugerente de tuberculosis, ¿no? En ese tipo de pacientes se recomienda la broncoscopía. Otro tipo es la aspiración gástrica, indicación especialmente eso se usa en niños, en pacientes que presentan un trastorno neurológico y sobre todo también en las mismas características, ¿no? Que sea recolectada en las mañanas, que el paciente esté en ayunas, ¿no? Eso tiene una sensibilidad de 23%, a diferente del 64% observada en las heces de los pacientes. El otro es el esputo espontáneo o el inducido, ¿no? Que son las nebulizaciones inducidas para obtener la muestra. También otro importante es la temperatura, ¿no? El almacenamiento de las muestras se dice que de menos 20 centígrados conserva el 100% de la viabilidad del micobacterio. Cuando el almacenamiento está de 2 a 4 centígrados, conserva el 94.4% de viabilidad. El almacenamiento a temperatura ambiente en sí nos va a disminuir lo que es la viabilidad entre 3 y 4 y aumenta el crecimiento excesivo de contaminantes entre 1 y 1.5. La muestra recolectada debe almacenarse entre 2 y 8 centígrados, protegidos de la luz hasta que se transporte al laboratorio o procese. Un tiempo máximo para procesarlo de 24 a 48 horas y se conserva a 4 centígrados un máximo de 5 días. También referente a las muestras extrapulmonares de contenido gástrico y lavado bronquialveolar, esa también debe procesarse de manera inmediata. Tienen que estar refrigeradas de 4 a 8 centígrados y tienen que estar protegidas de la luz. Otro tipo de examen que ya vamos al microscópico, que es la más frecuente que se utiliza en nuestro medio, que hay dos tipos, ¿no? La tinción de Ziel-Nielsen y la tinción con la técnica de auramina. Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos tipos de tinciones? El Ziel-Nielsen es la herramienta de diagnóstico de tuberculosis más rápida y la más económica. En sí se necesita de 5.000 a 10 bacilos por cada ml en muestra de esputos. Para la detención del VARS, ¿no? En el frotis. La interpretación de este tipo de tinción, según la OMS, se dice de que de 1 a 9 bars en 100 campos, esto también se va a conocer como un resultado positivo escaso, también podemos decir como un paucivacilar. De 10 a 99 bars en 100 campos observados, el resultado se informa como una cruz. De 1 a 10 bars por campo, al menos en 50 campos, se informa como dos cruces, y más de 10 bars por campo, en al menos 20 campos visuales, se informa como tres cruces. Esta es la otra técnica que les mencioné, que es de la tinción mediante auramina. Esto fue propuesta por la OMS. ¿Con qué finalidad? Porque disminuye el tiempo utilizado para la lectura referente a la interpretación de la baciloscopía teñida con Ziel-Nielsen. Esto se usa en baciloscopías también provenientes de niños y en pacientes con VIH generalmente, ¿no? Y también se usa para muestras paucivacilares. La interpretación de este tipo de técnica de tinción va a ser dependiente de si el resultado del examen se hizo un microscópico a 200 o 400, ¿no? Y el informe, de acuerdo a los bars que se encuentra por campo, va a ser positivo una cruz, dos cruces o tres cruces, o también llamado también paucivacilar, que son escasos bacilos. Los cultivos de mycobacterias, la OMS recomienda lo que es la inoculación paralela en ambos medios. ¿Por qué? En tanto en medio sólido y líquido, porque esto va a combinar lo que es la mayor especificidad de los medios sólidos y con la mayor sensibilidad de los medios líquidos. Como se sabe, el gol estándar para el diagnóstico de la tuberculosis es el cultivo, ¿no? Que es más sensible que la microscopía, ¿no? ¿Ya por qué? Porque eso nos va a permitir detectar lo que son 10 bacterias por cada ml de muestra concentrada. La desventaja de este tipo de prueba del cultivo es que tiene una baja sensibilidad de 30 a 50% y tiene un tiempo de demora, ¿no? Que es prolongado de 2 a 4 semanas. Como les mencioné, va a haber cultivos medio sólidos y líquidos, ¿no? Entre los cultivos sólidos tenemos el medio lowensteyense, que esto más o menos fue creado en 1903. Se informó como el primer medio en agar de yema de huevo.
complementado además con glicerol. En el 1931 se agregó, y el verde maliquita, que se agregó en 1932, que es para inhibir los contaminantes. Este tipo de medio se solidifica por coagulación a 83 centígrados durante 40 minutos. El otro tipo de medio es el medio Ogawa, que es un medio de descontaminación sin centrifugación, que es una técnica con mínimo riesgo de contaminación y es el más económico. El otro tipo de medio es a base de agar, que en sí su transferencia facilita la detención temprana de colonias de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Las características que son planas, secas, rugosas y quebradizas. Pero debido a su alto costo, esto rara vez se ve de forma rutinaria en países subdesarrollados. El otro cultivo, que es en medio líquido, tenemos el Bactec, que es el Mycobacterium G, que esto va a estar compuesto en medio de Milebru, que es el 7H9, más una mezcla antibiótica, que es el Panda, que contiene polimixina B, alocidina, el ácido nalidicídico, trimotropin y anfotericina, ¿no? Y también más un suplemento de enriquecimiento, que es el ácido leico, albúmina, destrosa y catalasa, más un sustrato. La ventaja de este tipo de prueba, que es un tipo de prueba fenotípica, que brinda lo que es la sensibilidad a fármacos de antibióticos de primera línea, ¿no? Isoniazida, rifampicina, etambutol y estreptomicina, y los fármacos de segunda línea. El otro tipo de prueba es la prueba molecular, que es la rápida de ensayos con sonda de línea, que sus siglas ESL. Este tipo es un ensayo cualitativo in vitro basado en sondas de ácidos nucleicos. Este tipo de prueba identifica lo que es el Mycobacterium tuberculosis y la detención de resistencia. Nos permite detectar la resistencia a isoniazida y a rifampicina. Identifica el Mycobacterium tuberculosis con frotis positivo, ¿no? Una cruz. La detención también de la resistencia ya de ISO y RIFA, identificación del Mycobacterium con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar a partir de un cultivo positivo. También puede tener unas características TB sensible, que al finalizar la primera fase de tratamiento, el segundo mes, que presenta una baciloscopía o cultivo positivo, se le puede realizar ensayo de segunda de sondas de línea. Y la TB sensible que presente fracaso al cuarto mes de tratamiento, ¿no? Y que cuente con una baciloscopía o cultivo positivo. Llevamos fracaso cuando el paciente con un esquema sensible al cuarto mes sigue presentando baciloscopías positivos. El otro es el ensayo también de sondas lineales, que también es para la detención de resistencia a fluoroquinolonas. Como le mencioné, detecta lo que es la resistencia a ISO y a RIFA y también la resistencia a los fluoroquinolonas. Otro tipo de prueba es la prueba molecular automizada, que es basada en la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real, en el cual para la detención del ADN del complejo de Mycobacterium tuberculosis y mutaciones asociadas a la resistencia, ¿no? De rifampicina. Acá vamos a tener dos tipos, pruebas basadas en sondas, que se refiere sin secuenciación, y pruebas basadas en secuencias. ¿Qué diferencia hay? Que las pruebas basadas en sondas detectan si una mutación genética está presente y no proporciona información de la secuencia para las mutaciones específicas. En comparación con pruebas basadas en secuencia, esto va a proporcionar lo que es una información sobre la naturaleza de una mutación específica. Y por lo tanto, esto puede predecir lo que es la resistencia a los medicamentos con mayor precisión. Las pruebas basadas en amplificación del ácido nucleico, esos son aquellos que se puede detectar a través de una sonda de ácido nucleico. Tu mismo nombre lo dice. En esto lo vamos a dividir en dos partes, ensayos de PCR en tiempo real y ensayos de sonda de línea de ADN. Ensayos de PCR en tiempo real tenemos el ensayo GeneSper, el Mycobacterium rifampicina, que es aquel que detecta el Mycobacterium tuberculosis y además la resistencia a rifampicina, que está asociada con el gen RP1, y por lo menos detecta 131 bacilos. A diferencia del ensayo GeneSper Mycobacterium rifampicina, el Ultra, que detecta 16 bacilos, ¿no? Este tipo el Ultra es aquel que tiene mayor sensibilidad en comparación con el GeneSper Mycobacterium rifampicina. Pero referente a la especificidad, el que tiene mayor especificidad es el ensayo GeneSper Mycobacterium rifampicina. También tenemos el GeneSper Mycobacterium XDR, en el cual detecta la resistencia isonacida, fluoroquinolonas, etenamida y fármacos inyectables de segunda línea. Y el otro es ensayo de sondas lineales de ADN,
Acá recomienda la OMS para la detención, ¿no?, de medicamentos de muestra que incluyen, ¿no? Acá hablan del Genotype, que es el Mycobacterium drogoresistente plus, y el Genotype Mycobacterium drogoresistente SL. Este va a detectar la resistencia tanto de la rifa como la isoniazida, ¿no?, mediante las mutaciones del gen RPO, el CAC y el INHA, ¿no? Eso es referente al genotype Mycobacterium drogoresistente plus, y el Mycobacterium drogoresistente SL es el que te va a detectar resistencia a las fluoroquinolonas, a los inyectables de segunda línea y el etambutol. La prueba MOS es una prueba fenotípica de tamizaje para diagnóstico de TB y la resistencia, ¿no?, a isoniazida y rifampicina. Esto se va a realizar a partir de muestras de esputos con baciloscopía positiva. También incluyen lo que son las muestras paucibacilares, ¿no?, que se refiere de 1 a 9 bar en 100 campos microscópicos observados. O también baciloscopías negativas, con una radiografía anormal. Estas son obtenidas antes o durante el tratamiento anti-TB. También pruebas de sensibilidad a drogas antituberculosas, que ya les mencioné, que es el medio líquido por el método G, que es una prueba fenotípica para diagnóstico de la TB y detención de la sensibilidad tanto de medicamentos de primera y segunda línea, incluyendo los medicamentos nuevos, ¿no?, que conocemos. Sería todo, muchas gracias.